El objetivo del Plan de Educación Financiera es mejorar la cultura financiera de los españoles. Ese plan consiste en que a través de una serie de compromisos hubiera entidades tanto del ámbito de la administración pública como privada para colaborar en la difusión de la educación financiera en general. Animé a las chicas a participar en el concurso de Finanzas para Todos a raíz de las charlas que hicimos de Finanzas para Mortales. El objetivo del plan es llegar a todos los rincones, abarcar todas las sensibilidades sociales y bueno, pues al final el alcanzar a todos los ciudadanos de nuestro país. Generalista para llegar a todo el mundo, porque de hecho la página web que tiene el Banco de España y la Comisión Nacional del Mercado de Valores se llama Finanzas para Todos, entonces pretende llegar a todo el mundo. La educación financiera ha adquirido en el actual entorno económico y social un papel protagonista como elemento fundamental de estabilidad y de protección del usuario de servicios financieros y constituye además una materia que debe continuar impulsándose desde los organismos públicos y privados con la colaboración de todos los agentes o instituciones financieras. La educación financiera es una preocupación de las autoridades supervisoras y reguladoras del sistema financiero. Es una preocupación que además se extiende por todo el mundo, no solo afecta a España, y que tiene su origen pues quizá en los episodios que vivimos a finales de la década pasada de venta inadecuada de productos financieros. Pero, y esto es muy importante, va mucho más allá de la mera venta de productos financieros. La educación financiera al final lo que pretende es dar a los ciudadanos herramientas para que puedan tomar decisiones de una manera responsable. El plan de educación financiera, por lo tanto, sigue consolidándose en nuestro país y es de vital importancia para que la educación financiera llegue a todos los sectores de la sociedad. La idea del plan de educación financiera ya lleva muchos años. En España, desde el año 2008, por recomendación de los países de la OCDE, se empezaron a hacer los primeros proyectos y fue un compromiso que surge por parte del Banco de España y de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, en principio, los que quisieron que hubiera un plan nacional de educación financiera. Este plan de educación financiera se ha materializado en sucesivos planes de actuación para los periodos 2008-2018, 2013-2017 y actualmente para el periodo 2018-2021. Ese plan consiste en que a través de una serie de compromisos hubiera entidades tanto del ámbito de la administración pública como privada para colaborar en la difusión de la educación financiera en general. Tenía un sentido generalista y a pesar de ser, generalista para llegar a todo el mundo, porque de hecho la página web que tiene el Banco de España y la Comisión Nacional del Mercado de Valores se llama Finanzas para Todos, entonces pretende llegar a todo el mundo. Eso sí, con proyectos que también se adaptan a las necesidades de cada uno de los colectivos y hay colectivos especiales que necesitan mucha mayor atención. En los años venideros, el Plan de Educación Financiera se propone reforzar los esfuerzos para incrementar el nivel de cultura financiera de la población a través del impulso de la marca Finanzas para Todos, la utilización de recursos educativos digitales, la consolidación del Día de la Educación Financiera, el refuerzo del papel de las entidades colaboradoras y la promoción de la educación financiera dirigida a los escolares. El objetivo del plan es llegar a todos los rincones, abarcar todas las sensibilidades sociales y pues al final el alcanzar a todos los ciudadanos de nuestro país, ¿no? En este sentido los colaboradores pues son de múltiple tipo, ¿no? Hay colaboradores que tienen que ver con el mundo de la academia y de la generación del conocimiento. Tenemos también implicados en el plan de educación financiera a los patronales, a la industria bancaria y tenemos pues una representación importante pues de organizaciones del tercer sector que nos aportan sensibilidades sociales que de otra manera sería muy difícil de alcanzar. Pues no sé, asociaciones del ámbito de consumo, asociaciones del ámbito de los jubilados. Estamos tratando ahora de introducirnos también en el mundo de la inmigración. Tenemos implicada, por ejemplo, a la Fundación 11, que es un socio de referencia del plan. Hay fundaciones de ayuda a colectivos sociales menos favorecidos. En este momento me viene a la cabeza
la Fundación Isadora Duncan de León, por ejemplo, de apoyo a las familias monoparentales, en fin, una panoplia de asociaciones, de entidades, de fundaciones que nos permiten, insisto, tener una capilaridad que desde el Banco de España y desde la Comisión Nacional del Mercado de Valores probablemente no podríamos alcanzar. El objetivo del Plan de Educación Financiera es mejorar la cultura financiera de los españoles. ¿Esto pues en qué se traduciría en la práctica? Pues intentar que la población mejore sus conocimientos sobre los productos financieros, sobre cómo gestionar sus finanzas personales, los conocimientos, las habilidades, a fin de cuentas que en su día a día pues sepa desenvolverse con soltura a la hora de enfrentarse a la compra de productos y servicios de inversión. El Plan de Educación Financiera se dirige a todos los segmentos de la población y, aunque cuenta con 30 instituciones colaboradoras, está abierto a la adhesión de muchas más. Promueve también un programa de educación financiera en los centros de enseñanza que llega a más de 500 centros escolares cada curso. En este plan se contemplan diferentes grupos sociales objetivos, ¿no? Porque las necesidades de formación son distintas, ¿no? Los jóvenes, también después, en este caso, en el caso de los jóvenes, serían los planes de estudios los elementos determinantes de esa formación, cosa que está todavía por avanzar y por progresar, ¿no? En la edad madura, pues tendrán que ser ya otro tipo de formación, otro tipo de medios, de procedimientos para llegar a esta gente. Y después las personas mayores, pues también. Entonces, en este sentido, yo creo que hay una responsabilidad compartida por parte de las autoridades públicas, por parte de las propias entidades financieras y también por parte de los propios colectivos sociales, ¿no? De asociaciones, de sindicatos, de organizaciones empresariales, que todas ellas también deben promover esa mayor cultura financiera. La Comisión Nacional del Mercado de Valores y el Banco de España han desarrollado un código de buenas prácticas para que el Plan de Educación Financiera cumpla a rajatabla las metas y objetivos para los que fue puesto en marcha y asegurar así la calidad y la imparcialidad de las iniciativas de educación financiera llevadas a cabo por las entidades promotoras de las mismas. Aquí es importante tener en cuenta que el mecanismo de colaboración con el Plan de Educación Financiera conlleva también la adhesión a un código de conducta, porque la educación financiera la contemplamos, la concebimos como una finalidad en sí misma, es decir, no queremos que al Plan de Educación Financiera se venga con una vocación de obtener un retorno, en términos de imagen, de marca, por supuesto en términos comerciales, de venta de productos o de servicios. Lo que queremos es que todos los implicados en el Plan de Educación Financiera colaboren a una labor que creemos que tiene un alcance social y que debe hacerse, por decirlo de alguna manera, con una perspectiva altruista. El Banco de España y la CNMV hemos desarrollado un código de buenas prácticas que regula un poco cómo deben actuar las entidades financieras que desarrollan iniciativas de educación financiera. A través de este código lo que se quiere es evitar que las entidades, sobre todo las privadas, que desarrollan iniciativas de educación financiera, utilicen esta educación financiera con fines comerciales. En el futuro inmediato, la educación financiera seguirá siendo primordial para ayudarnos a comprender el mundo en el que nos movemos, tener una mejor comprensión de los productos financieros y poder así tomar decisiones informadas que nos permitan ahorrar, gastar e invertir con cabeza, planificar nuestro futuro y, sobre todo, no sentirnos engañados. Creo que es muy importante que uno desde chiquitín ya empiecen en los colegios a enseñarles lo que es la educación financiera, para saber cuando tengan una edad, sean una persona un poco responsable, saber lo que se puede meter, lo que no se puede meter y saber los peligros que conlleva todo eso. La educación financiera, pues sí, yo lo veo bien. Lo veo bien que lo metan en los colegios y para que la gente sepa lo que están pagando. Creo que de momento hasta cierta edad no es muy importante inculcarle al niño ningún tema económico porque, ya te digo, creo que no son
temas de hasta que no cumpla 13 o 14 años no creo que tenga demasiada repercusión en él, vamos. La educación financiera se debería enseñar en el colegio, lógicamente, para que todos en su día puedan tener una noción de ello, claro. La gente debe educarse en economía, ¿no? Antiguamente estas cosas no se hablaban, pero ahora es muy complejo y muy complicado, ¿no? Yo llego al banco y todo lo que me cuenta el director de mi banco yo me lo creo. Yo creo que para todos es bastante complicado cuando vas al banco y cuando hablamos del tema de intereses, lo que decías tú, que hablas de TAE creo que deberían de facilitar a la gente, sobre todo un poco más mayor, que a veces van al banco y necesitan un préstamo para algo, pues hablar un poquitín más claro, no con esos términos tan técnicos, ¿no? Debería ser importante el TAE, debería ser importante el TIN, debería ser importante el Euribor, debería ser importante el rendimiento del capital. Estamos hablando de engañar a gente a lo mejor que no tiene conocimientos ni cultura ninguna, pero la juventud de hoy en día ya sabe más cosas, entienden de más Pero sí, a ver, todo lo que sea educación de lo que sea, siempre bienvenida, siempre está bien. Yo creo que es importante entender de términos económicos y financieros para ahorrar el dinero para el futuro, alguna empresa, algún trabajo que quieras invertir sobre ello. Está bien que a la gente se la eduque en economía, que se la eduque en impuestos, que se la eduque en todos estos temas financieros, porque al fin y al cabo el mundo se ha vuelto así, se ha vuelto más difícil. Creo que hay un desconocimiento total y muchos de nosotros nos arriesgamos a poner dinero en determinados sitios sin ser conscientes de lo que estamos haciendo. En el siguiente vídeo vamos a enseñarte la importancia de tener una buena educación financiera desde niños. Lección 1. Dar buen ejemplo. Los hijos suelen seguir el ejemplo de sus padres más que sus consejos. Si usted es gastador y vive al día, es difícil que su hijo sea distinto. Enséñales con el ejemplo que no hay que comprar de forma compulsiva, sino estableciendo prioridades para distinguir entre lo necesario y lo deseado, comparando precios y ahorrando en vez de tirar de la tarjeta. Lección 2. Habla con tu hijo sobre el dinero. Los hijos no pueden aprender el valor del dinero si nadie se lo enseña. Normalmente, con 5 o 6 años ya son capaces de comprender conceptos financieros básicos. Aprovechemos las ocasiones para explicarles que mamá y papá tienen que trabajar muchas horas para ganar dinero. Que cuando nos pagan, dejamos el dinero en un banco para que nos lo guarde. Que ese dinero es necesario para pagar cosas importantes como la casa, el coche, la gasolina, la comida, el colegio, la ropa, la electricidad, el teléfono. Y que cada vez que sacamos dinero, nos queda menos en el banco. Lección 3. La paga. Algunos padres tienen la costumbre de dar un dinero semanal a sus hijos, la paga. El objetivo de la paga debería ser enseñar a su hijo la importancia de gestionar bien su dinero. Una opción aconsejada por los expertos es dar una cantidad base semanal. De ese modo, aprenderá a planificar teniendo unos ingresos regulares y además conocerá el valor de un trabajo bien hecho. Lección 4. Fomentar el ahorro. Uno de los regalos más importantes que un padre puede hacer a su hijo es inculcarle la importancia de convertir el ahorro sistemático en parte de su vida. Las primeras veces que su hijo se plantea ahorrar para comprarse algo, es fundamental que la experiencia sea positiva y que vea recompensado su esfuerzo. Se trata de fomentar el hábito del ahorro. Lección 5. Enséñales a ser consumidores inteligentes. Los niños son especialmente impresionables por los mensajes publicitarios de televisión e internet y necesitan por su propio bien desarrollar una capacidad de análisis crítico. Explíqueles que la función de la publicidad es convencernos para comprar un determinado producto, pero que solo nos cuentan sus características positivas y no las negativas. Cuando se va de compras, enséñele a comparar dos productos por su precio, tamaño y calidad. Explíquele por qué uno resulta mejor compra que el otro. Lección 6. La primera cuenta bancaria. Ha llegado el momento en que se puede pasar de la hucha a la primera cuenta bancaria. La mayoría de las entidades de crédito comercializa libretas de ahorro y otros productos diseñados especialmente para niños y jóvenes. Muchas ofrecen incentivos añadidos como actividades, sorteos y regalos, desde cromos hasta videojuegos.
Las libretas de ahorro infantiles se caracterizan normalmente por liquidez total, es decir, uno puede ingresar y retirar dinero libremente. Siguiendo todas estas lecciones, logrará que sus hijos gocen de una buena salud financiera. Uno de los aspectos que más da que pensar es el bajo conocimiento que tenemos sobre economía financiera. A pesar que estamos obligados a decidir sobre estas cuestiones a lo largo de toda nuestra vida, lo cierto es que nuestro nivel de conocimientos es muy elemental. ¿Por qué y para qué es importante la educación financiera? ¿Cómo nos afecta la economía en nuestro día a día? La economía nos afecta en todas las etapas. Desde que nacemos ya estamos en este mundo y metidos en un sistema además económico, y pertenecemos a una familia o tenemos a alguien que nos está cuidando. Desde que somos chiquititos, hace ya muchos años, había una típica tradición que era la de abrir una cuenta para los niños pequeños cuando hacían la comunión. La educación financiera, al fin y al cabo, marca el rumbo financiero de una persona. Desde que somos chiquititos necesitamos tener conocimientos o ir adquiriendo conocimientos, aunque solo sean, por ejemplo, hacer un consumo razonable, respetar, por ejemplo, los artículos que tenemos, ya sean regalos, sean juguetes, o sean libros, o sean los objetos de la casa, todo, tenemos que respetar todo porque todo cuesta mucho. En un mundo como el actual, es más necesario que nunca tener una buena educación financiera. Gracias a esta formación podemos lograr una mejor comprensión de los productos financieros y contar con las habilidades precisas para poder tomar decisiones informadas y desarrollar hábitos de ahorro y planificación de gasto. Pero ¿quién tiene la responsabilidad de fomentar la educación en materia financiera? La responsabilidad de fomentar la educación financiera es absolutamente de todos. Es de todos porque es una necesidad para la vida diaria, para el desenvolvimiento de la vida diaria, es una necesidad. Y para tomar decisiones que son muy trascendentales en la vida, como la compra de una vivienda o realizar inversiones, si es que podemos, o sea, para comprar coches, para administrarnos mejor en nuestra economía diaria y mes a mes, o para, por ejemplo, saber distinguir entre aquellos gastos que son superfluos de aquellos que son necesarios, ¿no? Entonces, entiendo que es muy necesario tener todo este tipo de conocimientos. En el caso concreto del Banco de España, toda esta preocupación de la educación financiera se materializa en dos ámbitos de actuación. Por un lado, un ámbito que nos es propio, que se materializa sobre todo en un portal del cliente bancario al que se puede acceder a través del web del Banco de España o también directamente, en el que ofrecemos una serie de piezas de información y de herramientas prácticas para los ciudadanos que se quieren acercar a los productos financieros y a los servicios de pago. Independientemente de este ámbito de actuación propio del banco, tenemos también un papel importantísimo en relación con el plan de educación financiera. El Banco de España y la Comisión Nacional de Mercado de Valores desarrollan una función de promotores de ese plan e invitan a ese plan a una multiplicidad de agentes sociales que tratan de dar capilaridad a la iniciativa del Plan de Educación Financiera. La cultura financiera empieza a cobrar protagonismo, aunque las lagunas de conocimientos en la población española son profundas. Muchos consumidores pueden tener mucho margen de ahorro para mejorar su presupuesto familiar, y es un elemento en el que la educación financiera, una apuesta que ADICAE realiza con gran intensidad, puede ser una herramienta útil. Porque hay un estudio que demuestra claramente que el nivel financiero de una persona acaba adaptándose al nivel de educación financiera que tiene. Una educación financiera que no es saber mucho de hipotecas, no es saber mucho de seguros. La educación financiera es tener una perspectiva crítica de aquellos productos que contratamos. Además, la educación financiera no es algo que se fomente desde la propia familia. Muchos padres hacen grandes sacrificios para darles a sus hijos lo mejor. Sin embargo, la falta de una sólida educación financiera puede perjudicar sus posibilidades futuras. ¿Qué pueden hacer los padres para que sus hijos estén familiarizados con esta información?
A los padres en este sentido yo les recomiendo que tengan una labor con sus hijos desde que son pequeñitos y son capaces de entender muchas cosas. Ya con 3 o 4 años los niños son capaces de entender, por ejemplo, el compartir, son capaces de saber lo que se tiene y lo que no se tiene, los límites a lo que se puede consumir, los límites a lo que se puede gastar. Entonces yo, por ejemplo, creo que una buena recomendación es que los niños tengan su paga y sepan administrar, que sean capaces de marcarse a lo mejor un pequeño objetivo para poder no gastárselo todo de golpe, sino saber que eso cuesta obtenerlo y que por tanto también tienen que intentar que el gasto sea también comedido y que busquen de alguna manera desde chiquititos poder administrarse. Como recojo en mi libro Educación Financiera para Padres e Hijos, destaco que la diferencia entre riqueza y pobreza no es el dinero, sino la educación financiera. Por tanto, es una parte muy clave que se debe aplicar en las escuelas. En la educación financiera en los últimos años se ha centrado mucho también en intentar entrar en la escuela, porque como otro tipo de educación, a lo mejor la seguridad vial o otro tipo de educación relacionada no con asignaturas de las que tradicionalmente conocemos, sino bueno, pues con el cómo vamos a vivir después, ¿no? Y en ese sentido la educación financiera es importantísimo que esté en las aulas. Las finanzas son un campo en constante evolución y lo que pudo haber funcionado en algunas condiciones económicas pasadas puede no funcionar ahora. Por eso, hoy más que nunca, debemos esforzarnos en lograr estos conocimientos que nos permitirán tomar las decisiones económicas acertadas en nuestro futuro. Si hablamos de educación financiera, hablamos de una materia en la que lamentablemente la mayoría de los españoles suspende. Y si no se lo creen, ahí van unos datos que lo confirman. Más del 75,5% de los encuestados reconoce que mejorar sus conocimientos en esta materia supondría una ayuda a la hora de optimizar la gestión de sus finanzas. Según la encuesta de competencias financieras elaborada por el Banco de España y la Comisión Nacional del Mercado de Valores, España se sitúa por debajo de la media entre los países de la OCDE en cuanto a conocimientos financieros. Es decir, que nos queda mucho camino por andar. Los agentes implicados, sin embargo, trabajan cada día para intentar que la educación financiera llegue a todos los ámbitos de la sociedad. El tipo de iniciativas que se están desarrollando bajo el paraguas del Plan de Educación Financiera es muy diverso y trata de involucrar a personas de todas las edades. Desde hace unos años, por ejemplo, se celebra el concurso de conocimientos financieros. Está dirigido a alumnos en sus últimos años de etapa escolar, alumnos de centros educativos, que llevan a cabo una serie de eliminatorias. Este año, por ejemplo, tenemos entre 300 y 400 centros educativos que participan con un sistema de eliminatorias, primero a nivel telemático y luego a partir de un más alto nivel, pues en las sucursales del Banco de España del territorio nacional. Por tanto, se van eliminando, es muy ilustrativo para los alumnos y eso les lleva a que incluso tengan la oportunidad de celebrar en el Día de la Educación Financiera la gran final en la que se desarrolla en la sede central del Banco de España en Madrid o en la sede de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, y es como un pequeño premio, pero que colabora, incentiva esa enseñanza por parte de los alumnos. Una motivación que ha servido de empuje para que las alumnas del Instituto Avilesino Carreño Miranda participasen el año pasado y quedaran semifinalistas, una experiencia que sin duda les ha hecho ver la importancia de la educación financiera en la vida cotidiana y que seguro ha servido de ejemplo para muchos otros compañeros. Aunque finalmente no consiguieron ganar, tanto las 3 participantes como Mar, la profesora de Economía, aseguran haber vivido una experiencia muy gratificante y que siempre van a recordar. Soy Mar, la profesora de Economía del Carreño Miranda, y animé a las chicas a participar en el concurso de Finanzas para Todos a raíz de las charlas que hicimos de Finanzas para Mortales. Me pareció una buena oportunidad para demostrar lo que habían sabido, lo que habían aprendido y para motivarlas.
Las ocasiones en las que practicábamos en clase, las preguntas que fallábamos, pues nos las explicaba nuestra profesora para así contestarlas, bueno, más tarde si volviesen a aparecer de forma correcta. El concurso consistía en responder a una serie de preguntas de tipo test que inicialmente eran online. Las alumnas preparaban el cuestionario en su casa y comentábamos en algún recreo las posibles respuestas. Para prepararnos para el concurso, pues en algunas clases y recreos hicimos un cuestionario que ofrecía la página de Finanzas para Mortales, donde podíamos hacernos una idea así de las preguntas que más tarde contestaríamos en el concurso en Valladolid. Fuimos seleccionados para hacer la fase de semifinales en Valladolid y fuimos un día después de clase a Valladolid y muy rápido hicimos todo el proceso. En el concurso nuestra profesora en todo momento nos apoyó, ella estaba viéndonos sentada junto con los otros profesores y fue una experiencia sin duda muy enriquecedora. El concurso me pareció motivador, asequible y sobre todo que vi que las alumnas disfrutaron mucho del momento. Bueno, pues un poco lo que ha supuesto participar en este concurso para nosotras, aunque al final no ganásemos, no hubo suerte. Pero bueno, nos llevamos la buena experiencia del viaje a Valladolid y además, bueno, quedamos contentas con el resultado porque cuando decidimos presentarnos no nos esperábamos que fuésemos a llegar a las semifinales porque participaban muchos institutos, pero finalmente, pues bueno, nos seleccionaron. Decepcionamos un poco porque al fin y al cabo perdimos, pero no teníamos muchas expectativas porque no nos habíamos presentado nunca y fuimos las primeras en presentarnos de este centro, entonces fue como un poco un tanteo y nos lo pasamos bien. Y bueno, yo personalmente quedé contenta también con el resultado porque aunque al final el otro equipo remontó, pues bueno, al principio íbamos ganando y quedamos satisfechas. Bueno, había un poco de todo, había preguntas que sabíamos y otras con las que, bueno, pues aprendíamos, pero era muy entretenido, la verdad. Pues de lo más interesante yo diría que es el viaje y conocer el Banco de España de otro sitio y, bueno, conocer a gente de otras partes de España. Bueno, me pareció una experiencia nueva, también aprendimos mucho con este concurso sobre economía, sobre finanzas. Y bueno, que hay que participar igualmente, aunque se piense que a lo mejor, pues oye, no se pasa a la final porque nunca se sabe. Animo a todos los alumnos de cuarto y primero de bachillerato a que se presenten porque es una experiencia que es muy interesante y que se aprende muchísimo.